La hermana envidiosa, un plan descubierto y una sorpresa inesperada. La vida puede dar giros inesperados, especialmente cuando la envidia se disfraza de amabilidad. 3 días después de mudarnos a casa de mis padres, mi hermanastra, con quien siempre he tenido una relación tensa, se ofreció amablemente a sacar la basura. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar una extraña noticia sobre personas que intentaban quedar embarazadas usando métodos poco convencionales. Justo en ese instante, mi esposo me jaló discretamente al dormitorio. Cariño, algo no me cuadra con tu hermanastra, me susurró. No esperaba que él también lo hubiera notado. Le pregunté qué le parecía extraño, y su respuesta confirmó mis peores temores. La había visto revisando nuestro bote de basura con demasiada atención. La idea de que estuviera intentando recolectar algo tan íntimo me llenó de angustia. Mi esposo me abrazó con fuerza. No te preocupes, amor. Sea lo que sea que esté planeando, no voy a permitir que le funcione. La sangre se me heló. Había creído que la invitación de mi padre y su esposa era por afecto, pero ahora entendía que todo era parte de una trampa. Me culpé por confiar tan fácilmente. Por suerte, durante esos días no habíamos tenido intimidad, así que su plan aún no se había concretado. Sin embargo, sabiendo sus intenciones, evitarla no sería suficiente. No se puede vigilar a alguien que roba todo el tiempo. La mejor forma de terminar con esto era enfrentar la situación directamente. Un plan audaz para desenmascarar la verdad. Como aún no había logrado robar nada, sabíamos que seguiría buscando. Decidimos darle lo que quería, un bebé, pero no uno de mi esposo. Hay muchos hombres sin compromiso por ahí. Si quería quedar embarazada, la ayudaríamos, pero no como ella esperaba. Teníamos al candidato perfecto, el asistente de mi esposo, un hombre mayor con movilidad limitada y un rostro peculiar. Nunca se casó ni tuvo hijos. Ya que mi hermanastra estaba tan desesperada por ser madre, le haríamos el favor. Esa misma noche, mi esposo hizo una llamada. Poco después, llegó una muestra. Fingimos una escena de pasión con sonidos que se prolongaron durante horas. Tal como esperábamos, al día siguiente mi hermanastra fue la primera en presentarse a sacar la basura. Hermana, dejar la basura mucho tiempo es antihigiénico. Déjame ayudarte, dijo con una sonrisa forzada. Mis ojos se fijaron en ella, pero ya no me escuchaba. Había visto el condón en el bote y lo miraba como si hubiera encontrado un tesoro. Tras sacar la basura, se encerró en su cuarto. Encendimos la cámara oculta que mi esposo había instalado y la vimos utilizándolo. Momentos después, entró mi madrastra. Mi hermanastra caminaba con aires de victoria. No es He la que presume tanto a su esposo perfecto. Ya quiero verla cuando sepa que yo le di un hijo. Mi madrastra asintió. Así subirás de estatus. Serás la madre del hijo de un hombre con poder. Si le exiges que te bese los pies, lo hará. Haré que el señor Taylor la eche sin un centavo. Siempre fue inferior a mí. Tu madre jamás pudo superarme, se decía su amiga, pero solo era una ingenua. Ahora su hija también perderá frente a mí. Al escuchar eso, comprendí que incluso cuando mi madre estaba viva, esta mujer ya estaba con mi padre. Y yo que llegué a verla como una madre. Qué ciega fui. Apreté los puños con rabia. No iba a dejar las cosas así. La gran revelación y un giro inesperado. En los días siguientes, mi hermanastra venía cada mañana a vaciar la basura, probablemente para repetir su truco. Pero tras 2 semanas, dejó de venir. Una noche, en plena cena familiar, hizo su anuncio con falsa humildad. Tengo buenas noticias. Estoy embarazada. Miré el rostro de mi padre. No parecía sorprendido. De hecho, parecía satisfecho. Lo entendí todo. Él estaba involucrado en este plan. ¿Qué se puede esperar de un hombre que engañó a su esposa con su mejor amiga? Respiré hondo. Sonreí con cortesía y pregunté, ¿y quién es el padre? ¿No estás casada? ¿Vas a criarlo sola? La expresión de mi madrastra cambió. Me miró con furia. Estás celosa porque tu hermana quedó embarazada sin esfuerzo. Tú llevas años casada y nada. Es normal sentir envidia, dijo con veneno. Antes de que pudiera contestar, mi esposo la enfrentó. Lo que pase con nuestros hijos no es de tu incumbencia. Ella se quedó callada, pero su mirada se volvió más hostil. Mi hermanastra se acarició el vientre con arrogancia. ¿Qué tiene de malo tener un hijo sin estar casada? Si supieras de quién es este bebé, ¿te darías celos? Luego miró a mi esposo. Cuñado, ¿me apoyas en este embarazo? Él soltó una risa sarcástica. Si decides tenerlo, adelante. Bienvenida a la vida de madre soltera. Nos miramos. Solo quedaba esperar el momento de la verdad. Me preguntaba si seguiría tan confiada cuando descubriera que el bebé no era de mi esposo. Pero ella, ingenua, creyó que la estaba apoyando. Gracias, cuñado. Sabía que podía contar contigo, dijo con una sonrisa. Michael ni se molestó en responderle. Solo se inclinó y me sirvió más cerdo caramelizado, mi plato favorito. Pero al verlo, sentí náuseas. Corrí al baño a vomitar. Mi madrastra y mi hermanastra se quedaron paralizadas. Mi hermanastra se puso de pie de golpe. ¿Estás embarazada? La miré serenamente. ¿Y tú qué crees? Claro que sí. Entiendo perfectamente tu necesidad de adaptar el texto para YouTube, manteniendo la esencia pero eliminando cualquier riesgo de problemas. Aquí tienes una versión reescrita, enfocada en la narrativa y los elementos de tensión, sin caer en lo técnico o en lenguaje complicado. Un giro inesperado y un plan en marcha. ¿Por qué te molesta tanto? Le pregunté, notando lo exagerado de su reacción. Intentó disimular. Es que me preocupo por ti. Acabas de abrir tu empresa. Un embarazo puede arruinarte los planes. No deberías pensar en tenerlo. Casi me reí del coraje. Ella podía tener un hijo sin casarse. Pero yo, casada, debía abortar. ¿Te afecta el embarazo en la cabeza? Sara, le solté. Mi esposo, al escuchar
escuchar eso, estalló. ¿Qué te pasa? ¿Estás sugiriendo que mi esposa aborte y además frente a mí? ¿Te volviste loca o piensas que estoy muerto? Mi hermanastra intentó justificarse, pero él la fulminó con la mirada. Luego me miró con ternura. Te llevaré al hospital. Para nuestra sorpresa, ella intentó impedirlo. Mi esposo me tomó de la mano con firmeza y me guió hacia la puerta. El ambiente se había enrarecido. Todos en la mesa nos observaban. Nadie decía una palabra, pero sabíamos que cualquier paso en falso podía desencadenar una guerra familiar. Mi hermanastra, parada junto al marco de la puerta, nos miró con una mezcla de furia y desesperación. En sus ojos brillaba algo más que celos. Era ambición, una ambición sucia, retorcida, y ahora lo entendía, peligrosa. Intentó ponerse delante de mí. Dijo que no estaba en condiciones de salir, que debía descansar, que podía desmayarme. Fingía preocupación, pero yo podía ver su desesperación por mantenerme encerrada, aislada, manipulable. No quería que me revisara un médico. Sabía que un examen clínico podía revelar verdades que no le convenían. Michael, firme como siempre, la empujó suavemente a un lado. Su mirada no dejaba espacio para discusiones. Mi esposa y yo saldremos. No tienes derecho a interponerte, le dijo. Ella tragó saliva, pero no respondió. Mi madrastra, sin embargo, intervino desde la mesa. ¿Y a dónde van tan tarde? No es seguro manejar así. No es bueno para una mujer embarazada. La ironía me dio náuseas de nuevo, pero las controlé. Tranquila, dije con calma. No vamos muy lejos. Solo queremos asegurarnos de que todo está bien. Y sin dar más explicaciones, salimos en el auto. El silencio era denso. Mi esposo lo rompió primero. Esto ya pasó de lo absurdo. Esto es una amenaza. Yo asentí. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar. No quiero quedarme aquí. Tampoco lo harás, respondió sin dudar. Nos vamos esta misma noche. Fuimos al hospital privado más cercano. No nos importó que fueran las 10:30. Michael tenía contactos. En menos de 20 minutos ya estábamos siendo atendidos. Me realizaron una ecografía y análisis completos. Sí, estaba embarazada. Apenas unas semanas. Lo suficiente como para que mis náuseas fueran justificadas. Mi esposo sonrió al ver el monitor. Tomó mi mano y besó mi frente. Es nuestro bebé, susurró. Por primera vez en semanas sentí paz. Paz y algo de miedo porque en cuanto mi embarazo fuera evidente, toda la farsa de mi hermanastra comenzaría a desmoronarse y eso la haría peligrosa. Lo sabíamos. Por eso decidimos no decir nada. Volveríamos a casa de mis padres por la mañana con una sonrisa, con una mentira ensayada y dejaríamos que ella siguiera en su fantasía por ahora. De regreso pasamos por una farmacia. Michael compró vitaminas prenatales y otras cosas necesarias. Yo me recosté en el asiento del auto, acariciando mi vientre. No sabía si estaba preparada para todo esto, pero sí sabía que jamás dejaría que una mujer enferma, movida por el odio y la codicia, destruyera lo que más amaba. Nurse Team fue la tensión en casa y el plan revelado. Al llegar a casa, la escena fue más tensa de lo que imaginamos. Mi madrastra estaba esperándonos en la sala con bata de dormir, cabello suelto y rostro serio. No nos dijo nada, solo nos observó mientras subíamos las escaleras. Y allí, frente a nuestro cuarto, estaba ella, mi hermanastra. Vestía un camisón de encaje inapropiado para estar en casa, apoyada contra la pared, cruzada de brazos, con expresión provocadora. ¿Ya fueron al hospital?, preguntó sin rodeos. Michael no le dio respuesta, solo abrió la puerta y me hizo pasar. Cerró detrás de nosotros. No me gusta su tono, dije en voz baja. A mí tampoco, pero no tiene poder si no se lo damos. ¿Y si intenta algo mientras dormimos? Ya tomé precauciones, respondió, y me mostró un pequeño seguro de metal en la parte interna de la puerta. No permitiría que nadie entrara sin que lo supiéramos. Esa noche dormimos mal. Yo desperté varias veces con pesadillas. En una veía a mi hermanastra caminando por el pasillo con una jeringa. En otra la veía riendo con un bebé en brazos que no era suyo. Desperté sudando, con las manos en el vientre, como protegiendo a mi bebé incluso dormida. A la mañana siguiente desayunamos con el resto de la familia como si nada hubiera pasado. Ella estaba más alegre que nunca. Sonreía, servía jugo, hacía comentarios dulces, pero yo la conocía. Esa dulzura era falsa, era una máscara. Detrás estaba planeando su siguiente movimiento. Mi madrastra tampoco hablaba mucho, pero su mirada me evaluaba como si tratara de leerme. Sabía que algo no encajaba y sospechaba. ¿Dormiste bien, querida?, preguntó. Como un bebé, respondí. ¿Y tú, Michael? Perfectamente, dijo él sin siquiera mirarla. Mi padre apenas había hablado, pero en un momento me observó fijamente y dijo: si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo. Lo dijo con una voz extrañamente afectuosa, como si quisiera disculparse por algo o advertirme. No supe cómo interpretarlo. Terminamos el desayuno y me retiré al jardín. Necesitaba aire. Michael me acompañó. Tenemos que salir de aquí cuanto antes, le dije. Lo haremos, pero antes necesito asegurar algo más. ¿Y qué? La prueba. Quiero hacerle una prueba al bebé cuando nazca para que quede claro que no es mío. ¿Y crees que aceptará? No va a tener opción. Esa tarde comenzó el segundo acto de la obra, uno en el que ya no íbamos a jugar a la defensiva. Ahora seríamos nosotros quienes mueven las piezas. La decisión estaba tomada. Nos quedaríamos unos días más. Fingiríamos tranquilidad, armonía, jugaríamos el mismo juego que ellos, pero esa misma tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Michael se sumergió en su estudio, un santuario de silencio y estrategia. Las llamadas se sucedían, cada una un engranaje más en la maquinaria de su plan. Con una discreción calculada, puso en marcha los trámites para una prueba de paternidad, un escudo legal que protegería no solo nuestro futuro, sino también la verdad. Todo debía estar blindado, a prueba de cualquier manipulación o interés
intento de engaño. Su determinación era mi roca en medio de la tormenta. Mientras tanto, yo me esforcé por mantener la compostura, una fachada de normalidad que me costaba cada fibra de mi ser. Preparaba la cena con mi madrastra, charlábamos sobre trivialidades como si nada, el aroma a comida llenando la casa. Caminaba por el jardín con mi padre, escuchando sus consejos sobre las plantas, cada palabra una distracción de la tensión que sentía. Incluso soportaba a mi hermanastra, Sara, relatarme sus antojos de embarazo con una sonrisa empalagosa. Tengo antojos de manzana con sal y helado de vainilla, me decía, sus ojos brillando con una luz artificial. Era perturbador, un teatro grotesco donde yo era la única que conocía el guión completo. Debe ser una etapa emocionante, le respondí con una voz que apenas reconocía como mía, suave como la seda, pero por dentro hirviendo. Ella tomó mi mano, sus dedos fríos sobre los míos. ¿Tú también estás embarazada, verdad?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como quien lanza un anzuelo a ciegas. La miré fijamente. ¿Y si lo estoy?, contesté, devolviéndole una sonrisa que guardaba 1000 secretos. Ella se encogió de hombros. Entonces, ¿estamos juntas en esto?, dijo, sus ojos reflejando una dulzura falsa, la misma que había usado durante semanas para intentar desmantelar nuestra vida. Era irónico ver cómo todos a nuestro alrededor, conscientes o no, participaban en esta farsa. Mi padre, por ejemplo, se mostraba inusualmente amable conmigo. Había momentos en los que dudaba, en los que creía que quizás no estaba tan involucrado como pensaba, pero luego recordaba su rostro la noche del anuncio, esa chispa de satisfacción escondida en sus ojos, y la duda volvía a corroerme. Mi madrastra, siempre astuta, observaba cada uno de mis movimientos, sus ataques verbales disminuidos, como si estuviera esperando el momento oportuno para atacar. Su desconfianza era palpable, y eso la mantenía en constante alerta. Michael, en cambio, era mi ancla. Cada noche, en la intimidad de nuestra habitación, desmenuzábamos los detalles del día, los gestos, las palabras, las miradas de cada uno. Era como jugar al ajedrez en un campo minado, cada movimiento calculado, cada respiración contenida. La tensión era palpable, una cuerda estirada al máximo, hasta que el detonante llegó, un sobre, sin remitente, sellado con cinta adhesiva y colocado discretamente debajo de la puerta de nuestro cuarto. Lo encontramos al amanecer, con el primer rayo de sol asomándose por la ventana. Michael lo recogió, su expresión tensa pero controlada. Con calma, lo abrió. Dentro, una sola hoja, una impresión a color, una imagen tomada desde una cámara oculta. En ella, yo, vulnerable, vomitando en el baño. Y al fondo, una sombra, la figura inconfundible de mi hermanastra, observándome desde la puerta entreabierta. Esto es una advertencia, dijo Michael, su mandíbula tensa. Nos están vigilando, asentí. Sí, y quieren que lo sepamos. Pero ¿por qué enviarlo directamente? Porque están nerviosos, respondió Michael. Y porque quieren intimidarte. Respiré hondo. No iba a permitir que el miedo me paralizara. Esa misma tarde, le pedí a Michael que me acompañara al despacho de mi padre. Él estaba leyendo el periódico, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Al vernos, sonrió como si nada. ¿Necesitan algo?, preguntó. Sí, papá. Quiero hablar contigo a solas, dije, mi voz firme. Michael salió, dejándonos a solas. ¿Qué ocurre, hija? Su voz sonaba casual, pero sus ojos me observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Quiero que me digas la verdad. ¿Sabías del plan de Sara? ¿Estás metido en esto? Solté sin rodeos. Mi padre bajó lentamente el periódico, su rostro una máscara impenetrable. Me miró largo rato, sus ojos escrutadores. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz baja. ¿De qué intentó robar los residuos íntimos de mi esposo? ¿De que está embarazada y dice que es suyo? Eso es muy grave, papá. Mi voz se alzó con cada palabra, la frustración saliendo a borbotones. Lo es, por eso te lo pregunto directamente. Yo no sabía nada, lo juro. Su voz era convincente, pero no le creí. Vi tu cara en la cena. No parecías sorprendido. No lo estabas. No lo estaba, pero no por las razones que crees. Yo ya sabía que ella estaba intentando quedar embarazada, pero pensé que era con ayuda médica. Nunca imaginé algo así. Me costaba discernir si mentía o decía la verdad. ¿Y tú qué piensas hacer?, me preguntó. Proteger a mi familia. A la real. Eso incluye a tu hermanastra, le dije, mis ojos clavados en los suyos. Ella dejó de ser familia desde el momento en que quiso destruirme, declaré, mi voz inquebrantable. Él no respondió, solo bajó la mirada. Me despedí y salí. En el pasillo, Michael me abrazó, su calidez un bálsamo en mi turbulencia. ¿Qué dijo?, preguntó. Que no sabía nada. ¿Le crees? No, pero ya no me importa. Vamos a terminar con esto, le respondí, mi voz llena de una nueva determinación. Esa noche, Michael instaló una segunda cámara, esta vez en el baño del pasillo, un ojo invisible en nuestra estrategia. Luego, con una precisión casi teatral, dejamos un sobre accidentalmente mal cerrado en el cesto de basura. Dentro, otro condón, esta vez con una gota de tinta roja, una señal discreta pero crucial. No era necesario que funcionara, solo queríamos ver si caía en la trampa. Y cayó, con la puntualidad de un reloj suizo. A la mañana siguiente, revisamos el video. Mi hermanastra entró al baño, esperó a que no hubiera nadie. Abrió el cesto, sacó el sobre, lo observó con avidez, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y triunfo. Luego, lo guardó en su bolsillo. Confirmado. Seguía adelante con su plan, pero ahora teníamos pruebas irrefutables. Solo faltaba un detonante, y ese detonante llegó de la forma más inesperada. Una llamada. Era la asistente legal del despacho de Michael. Alguien había solicitado una copia de nuestro contrato matrimonial, y no era mi esposo. Sara había comenzado los trámites para intentar demostrar que el bebé era un legítimo
legítimo heredero. En ese instante, supe que lo que venía era una guerra sin cuartel. El teléfono no dejó de sonar esa mañana. El despacho de abogados de Michael estaba revolucionado. Apenas colgué con la asistente legal, recibí otra llamada, esta vez del jefe de seguridad del edificio donde vivíamos antes de visitar a mis padres. Señora Taylor, dijo con tono urgente, una mujer estuvo intentando ingresar a su apartamento la noche pasada. ¿Qué mujer?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. No se identificó, pero revisamos las cámaras. Era la misma persona que vino hace 2 semanas, la que dijo ser su cuñada. Mi corazón se aceleró. Sara. Mi hermanastra no solo estaba tratando de manipular nuestro entorno aquí en casa de mis padres, también estaba intentando acceder a nuestra vida fuera de este lugar, en la intimidad de nuestro hogar. ¿Intentó entrar?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. Sí, dijo que había olvidado pertenencias suyas en la basura y la dejaron pasar. No, gracias a que su esposo dejó instrucciones. La voz del jefe de seguridad era firme. Pero necesitamos que venga a verificar algunas cosas. Parece que removió algo del buzón de basura comunitaria. ¿Cuándo ocurrió esto?, pregunté, mi mirada buscando la de Michael. Anoche. Michael ya lo sabía. Solo asintió con la cabeza, su expresión seria. Hay que actuar, dije, mi voz llena de resolución. Ya no podemos esperar. Decidimos no volver al apartamento todavía, no sin antes reforzar la seguridad. La batalla apenas comenzaba. Michael, previendo los movimientos de Sara, había tomado medidas. Contrató un equipo de seguridad privado para asegurar la propiedad, transformando nuestro hogar en un bastión. Mi decisión de quedarme con mis padres no fue un capricho, sino parte de una estrategia calculada. La casa ahora estaba bajo vigilancia discreta, cámaras ocultas en puntos clave, no para invadir la privacidad, sino para garantizar nuestra seguridad en un momento crucial. Habíamos cruzado la línea invisible de lo legal a lo absolutamente necesario. Esa tarde, la calma en el aire era casi palpable, un silencio inquietante. Sara no hizo ninguna de sus apariciones dramáticas, ni hubo miradas furtivas o comentarios pasivo-agresivos. Simplemente se recluyó en su habitación, lo cual era aún más perturbador. Era la quietud que precede a un huracán, y el huracán llegó al día siguiente, en forma de una notificación oficial, un documento legal entregado directamente a Michael. Sara había interpuesto una solicitud preliminar de reconocimiento de paternidad, alegando presunción de convivencia como argumento principal. Su audacia era tan mayúscula que tuve que leer el documento 2 veces para asimilarlo. ¿Está diciendo que ustedes dos tuvieron una relación?, le pregunté a Michael, la indignación brotando en mi voz. Sí, pero no podrá probarlo, y eso la va a destruir, respondió él con calma. Michael ya había anticipado este escenario. En el mismo instante en que la notificación llegó a nuestras manos, su abogado activó una contrademanda. Presentaron una declaración notarial de fidelidad respaldada por pruebas digitales, registros de los viajes de Michael, ubicaciones GPS, testimonios y ahora el video irrefutable de Sara manipulando la basura. Pero lo más importante, se solicitó una orden judicial para una prueba de ADN anticipada en cuanto naciera el bebé. Esto lo cambiaría todo. La cena de la revelación. Entre la sonrisa y la sospecha. Por el momento, debíamos mantener la compostura. Esa noche, organicé una cena familiar. Una cena, comentó mi madrastra con suspicacia. Sí, quiero celebrar mi embarazo, respondí con una sonrisa. Sé que ha sido inesperado, pero estoy feliz y quiero compartirlo con todos. ¿Estás segura? ¿No es demasiado pronto?, insistió. No hay momento perfecto, quiero hacerlo, afirmé. Michael, sin decir una palabra, entendió mi intención. Sara, por supuesto, aceptó la invitación con una sonrisa tan grande como falsa. La cena fue impecable. Una mesa larga, decorada con velas blancas, y platos servidos por Catherine, que se movía con gracia. Yo elegí un vestido suelto que sutilmente insinuaba mi vientre incipiente, lo suficiente para sembrar la duda. Mi padre parecía nervioso. Mi madrastra, una maestra en el arte de la simulación, fingía alegría. Sara no podía apartar la vista de mí. «Te ves radiante», dijo, mientras tocaba mi brazo con una extraña familiaridad. «Gracias», respondí con firmeza. «La maternidad me sienta bien. Debe ser difícil con tantos planes. La empresa, los viajes. Tengo apoyo», le interrumpí. «Un buen esposo y un sistema sólido». La tensión entre nosotras era un hilo de electricidad palpable. Cuando llegó el postre, me puse de pie. «Quiero brindar por la familia, por los nuevos comienzos», dije, alzando mi copa. Todos me imitaron. «Y por los hijos que están por venir. Que todos lleguen al mundo sanos y con la verdad a su favor». Sara bajó su copa. Su sonrisa se desvaneció por un instante, pero no dijo nada. La trampa se cierra. Mensajes anónimos y una verdad dolorosa. Después de la cena, salimos al patio. Michael me abrazó por la espalda. «Fue perfecto», susurró. «¿Crees que sospecha algo? ¿Sabe que la estamos desafiando?» «Sabe que la estamos desafiando, pero no tiene idea de cuánto», respondió. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Una notificación de un número desconocido. Un mensaje de texto. «Tienes razón. Ella te odia más de lo que crees y no estás sola». Me quedé helada. Le mostré el mensaje a Michael. «¿Quién crees que lo mandó?», pregunté. «Alguien de dentro. Alguien que está empezando a dudar. ¿Crees que podríamos usarlo? Voy a rastrear el número», afirmó Michael. «Y si es una trampa, entonces veremos quién cae primero». El tablero estaba puesto. Y ahora, la partida era a muerte. No solo por un apellido, por dinero o una herencia, sino por la verdad, por el derecho a proteger a mi hijo, por justicia. No había vuelta atrás. La noche fue larga. No dormimos. Michael pasó horas revisando el número del mensaje. No estaba registrado en
en ningún directorio público, pero tenía actividad conectada a una cuenta de mensajería anónima, el tipo de servicio que usan quienes no quieren ser rastreados. Pero Michael tenía contactos. Uno de sus antiguos colegas en ciberseguridad rastreó la IP, no con precisión quirúrgica, pero lo suficiente para ubicarla dentro del perímetro de esta misma casa. ¿Alguien de aquí nos escribió?, le pregunté, sintiendo que el mundo giraba más lento. Sí, y probablemente alguien que se está empezando a quebrar. ¿Crees que es alguien que quiere ayudar o alguien que quiere manipularnos? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Michael. Al día siguiente actuamos con normalidad. Nadie debía notar que sabíamos algo. Ni mi hermanastra, ni mi madrastra, ni siquiera mi padre. Michael instaló una pequeña red de sensores en los accesos principales. Quería registrar cada movimiento fuera del horario habitual. Yo, mientras tanto, fingí distracción. Incluso pasé un rato en la sala con Sarah, escuchándola hablar del supuesto nombre que pensaba ponerle al bebé. Si es niña, le pondré Nicole, como mi abuela. ¿Y si es niño?, le pregunté. Michael Jr. respondió sin ruborizarse. Tuve que contener una carcajada. Pero luego llegó otro mensaje, más claro, más peligroso. El plan no fue idea de Sarah, fue de tu madrastra. Ella lo diseñó todo para quitarte del camino. Sarah solo ejecuta. Tuve que sentarme. Las piernas me temblaban. Michael me miró en silencio, sin decir nada, solo observándome, sosteniendo mi mano. ¿Lo sabías?, le pregunté. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Y ahora lo sabemos. Y sabiendo eso, la estrategia cambia. Mi madrastra siempre había sido manipuladora, fría, calculadora, pero comprender que todo había sido orquestado por ella me golpeó de una forma más profunda. No era solo una disputa familiar, era una guerra emocional, una traición que venía desde que yo era una niña. Porque si era cierto, entonces toda mi infancia había sido una mentira. Su supuesta dulzura, sus consejos, su forma de tratarme, todo había sido parte de un juego, y yo fui la pieza principal a destruir. Backers Year Not traes la verdad a la luz. Una grabación que lo cambia todo. Michael propuso un plan. Vamos a tenderles una trampa. Necesitamos una conversación, un momento donde ambas estén juntas, donde hablen sin saber que las estamos grabando. ¿Y cómo lo provocamos? Yo lo haré, respondí. Voy a darles una razón para que se sientan seguras. ¿Qué vas a decirles? Que quiero hablar sobre el futuro del bebé, que estoy considerando reconocerlo legalmente. ¿Estás loco? No, estoy siendo estratégico. Esa noche, Michael fue al cuarto de Sarah. Llevó una copa de vino en la mano y una conversación ensayada. Necesito hablar contigo, le dijo con voz seria. Ella abrió la puerta de inmediato. ¿Qué pasa? Estoy pensando en reconocer al bebé legalmente, pero no puedo hacerlo sin antes saber si tú y tu madre están dispuestas a mantener esto entre nosotros. Sarah no podía creer lo que oía. ¿Hablas en serio? Muy en serio, pero necesito garantías. ¿Quieres que lo hable con mi madre? Sí. Ella accedió encantada, y sin saberlo, cayó en la trampa. A las 11 en punto, Sarah y mi madrastra se reunieron en la sala de costura, una habitación que apenas se usaba y que ahora estaba equipada con una pequeña cámara oculta que Michael había colocado discretamente. Yo observaba desde el monitor en la oficina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mamá, no lo vas a creer, dijo Sarah. Michael está considerando reconocer al bebé. ¿Lo ves? Te dije que funcionaría. No importa, interrumpió mi madrastra con una sonrisa siniestra. Esa mujer está acabada. En cuanto se firme ese documento, la echamos. Y si se resiste, no lo hará, porque la haremos ver como una celosa inestable. Pero ¿y si descubre que el hijo no es de él? No lo hará. Destruiremos las pruebas antes. ¿Qué pruebas? Las cámaras, las muestras, todo. Ya hablé con alguien que puede manipular los registros del hospital si es necesario. ¿Estás segura? Absolutamente. Ella nunca debió tener esa vida, esa posición, esa casa, ese hombre. Ahora es tu turno. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de furia contenida. Un fuego silencioso crecía en mi interior, esperando el momento justo para desatarse. Michael entró a la oficina, apoyó su mano en mi hombro y preguntó, ¿lo viste todo? Asentí. Teníamos lo necesario, pero no era suficiente. Quería que pagaran, y no solo con pruebas legales. Quería que el mundo supiera lo que habían hecho. Para eso, necesitábamos un testigo, alguien que hubiera estado involucrado desde el principio. Y la única persona que podía hacerlo era mi padre. Esa noche no pude dormir. Me quedé frente al monitor, viendo una y otra vez la grabación de Sarah y mi madrastra planeando todo. No era incredulidad, ya nada me sorprendía. Era una mezcla de rabia contenida y una urgencia inmensa por la justicia, pero también algo más, dolor. Ver a mi madrastra hablar de mí como si fuera una molestia, como si siempre hubiera sido su enemiga, me rompía por dentro. Me hizo dudar de recuerdos, momentos de mi infancia, detalles que ahora adquirían un color diferente. ¿Cuántas veces me sonrió fingiendo afecto mientras por dentro me deseaba lejos? ¿Cuántas veces actuó como una madre cuando en realidad me observaba como una rival? Pero lo más doloroso era pensar en mi padre. ¿Lo permitió? ¿Lo ignoró? ¿O peor aún, fue parte del plan? Necesitaba saber la verdad, aunque doliera, aunque me costara el último rastro de respeto que sentía por él. That starts race into la confrontación. A la mañana siguiente, lo busqué. Estaba en su pequeño despacho, ese lugar donde siempre lo había encontrado de niña, escribiendo cartas, revisando documentos, escapando del ruido. Toqué la puerta y entré. Él levantó la vista y sonrió. Necesito hablar contigo, papá, dije. Claro, siéntate, respondió. No me senté. Cerré la puerta detrás de mí y caminé lentamente hasta el escritorio. Voy a ir al grano. Necesito que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Desde cuándo sabías lo que planeaban? ¿Desde cuándo te
Hiciste el ciego. Su sonrisa se desvaneció. Su expresión cambió. ¿De qué estás hablando? No te hagas el desentendido, ya lo sé todo, respondí. Sé que Sarah intentó quedar embarazada de Michael. Sé que mamá, dije la palabra con amargura, orquestó el plan. Y sé que tú estuviste aquí todo el tiempo. Él se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa con un gesto lento. No fue así. Entonces cuéntamelo todo. Hubo un silencio largo e incómodo. Luego comenzó a hablar. Al principio no lo entendí. Solo veía a Sarah actuar raro, muy atenta contigo, demasiado presente. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde. ¿Y qué hiciste? Pregunté. ¿La detuviste? ¿La enfrentaste? No. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder a la familia que me quedaba. Su voz se quebró por un instante. Después de que tu madre murió, me hundí. Me refugié en ella, en la mujer equivocada. Pensé que me estaba ayudando a rehacer mi vida, pero ella tenía otros planes. Y me dejaste sola sabiendo que me odiaba. Mi voz también se quebró. Sentí el temblor en mis manos. Él bajó la cabeza. Sí, te fallé. Lo dijo sin excusas, sin intentar justificarse. Siempre lo supe, añadió. Ella te veía como competencia, pero no tuve el valor para detenerla. Era más fácil dejar que todo siguiera su curso. Hasta ahora. El testimonio inesperado. Nos quedamos en silencio. Él se levantó, se acercó a mí y me miró a los ojos con esa tristeza de quien se sabe culpable. No estoy aquí para pedirte perdón. No lo merezco. Solo te pido que me dejes hacer algo bien, aunque sea una vez. ¿Qué puedes hacer tú ahora? Pregunté con frialdad. Puedo testificar. Mis ojos se abrieron. Testificar, sí. Puedo declarar que sabía del plan, que vi las actitudes, que incluso oí conversaciones. No será una prueba directa, pero sumará al caso. ¿Y estás dispuesto a hacer eso? ¿Por ti? Sí. Y por el bebé que llevo dentro. Sobre todo por él. Por primera vez en mucho tiempo, creí en sus palabras. No porque las dijera con dramatismo, sino porque lo dijo con el dolor de un hombre que carga culpas, no excusas. Le pedí que lo pusiera por escrito. Lo redactó con su puño y letra. Lo firmó y lo dejó en mis manos. Esto no borrará lo que hice, me dijo. Pero al menos tal vez te ayude a proteger lo que amas. Salí de la oficina con una mezcla de sentimientos. No era perdón lo que sentía, era comprensión. Tal vez por primera vez en años entendía que no todos los monstruos son malvados por elección. Algunos son simplemente cobardes. Michael me abrazó al ver el documento. Esto lo cambia todo. ¿Será suficiente? Es otra pieza en el rompecabezas. Pero ya tenemos muchas y ahora vamos a cerrar la trampa. La audiencia preliminar. Esa misma tarde, nuestro abogado presentó una solicitud formal de medidas cautelares. El argumento era claro. Existía un intento de fraude de paternidad y era necesario prevenir cualquier acto que intentara legitimar una falsedad. La audiencia preliminar fue aprobada. Teníamos una fecha. El juego final estaba por comenzar. Y en ese juego la caída no solo sería de mi hermanastra, también de la mujer que fingió ser mi madre durante años. Y yo estaría ahí para verlo. La audiencia preliminar estaba programada para el lunes siguiente. Quedaban apenas 4 días. Días en los que todo debía permanecer en silencio, sin alertar a Sarah ni a mi madrastra. Pero los secretos, como las brasas, arden bajo la superficie y en algún momento estallan. Esa noche, mientras cenábamos en el gran comedor, el ambiente era una bomba de tiempo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre, serio y en silencio. Mi madrastra, simulando alegría. Sarah, más coqueta que nunca, lanzando indirectas constantes a Michael. «¿Qué suerte tiene, Gigi?», dijo Sarah. «A veces pienso que debería haberme casado con alguien como tú, Michael», añadió mientras le pasaba la sal. «No te preocupes», respondió él sin levantar la vista. «En la vida uno acaba con lo que se merece». El golpe fue limpio, pero Sarah no se dio por vencida. Rió nerviosamente. «Lo que uno merece a veces llega de maneras inesperadas, ¿no crees, hermana?». La miré sin pestañear. «Sí, a veces lo que uno merece llega después de mucha paciencia, como la verdad». El silencio cayó como un manto. Mi madrastra frunció los labios, claramente sintiendo que algo se nos escapaba. Michael entrelazó su mano con la mía, dándome fuerza. Respiré hondo. Había llegado el momento. «Quiero hablar contigo», le dije a Sarah mirándola a los ojos. «Ahora sí, a solas». «¿Por qué?», preguntó. «Porque estoy harta de las mentiras y creo que ya sabes de qué hablo». La revelación. Nos levantamos. La llevé al salón privado junto al vestíbulo. Cerré la puerta con calma. Ella me siguió con esa sonrisa falsa pintada en el rostro. «¿Qué ocurre, hermanita? ¿Sigues celosa?». «No, estoy furiosa porque no solo intentaste destruir mi matrimonio, sino que me usaste como una escalera. Te metiste en mi casa, en mi cuarto, y ahora finges que llevas un hijo de mi esposo». Sarah dejó de sonreír. «No estoy fingiendo. El bebé es de Michael. ¿Estás segura de eso?», pregunté, inclinándome hacia ella. «Sí». «Aun cuando la muestra que usaste no era de él». Sus ojos se agrandaron. «¿De qué hablas?». «Hablo de que te dejamos la muestra equivocada. Sabíamos lo que estabas haciendo. Vimos el vídeo. Sabemos cada paso». Retrocedió. Titubeó. «¿No tienes pruebas? ¿Estás segura?». Tomé mi celular y reproduje el vídeo. El instante exacto en el que ella, sola en su cuarto, llevaba a cabo su plan enfermizo. Su cara cambió por completo. «Eso es ilegal», murmuró. «Más ilegal es lo que tú intentaste hacer». «¿Qué quieres?», preguntó más pálida que nunca. «Que renuncies a tu mentira, que te vayas de esta casa, que no vuelvas a acercarte a mi esposo ni a mi hijo». «¿Y si no quiero?». La miré con calma. «Entonces prepárate para la audiencia del lunes, porque no solo voy a demostrar que mentiste, voy a destruirte legalmente». Sarah rompió en llanto, pero no era un llanto de arrepentimiento, era frustración, rabia. «¿Tú crees que vas a ganar? ¿Crees que te van a creer a ti? Yo también puedo llorar frente a un juez. Yo también puedo decir que fui usada, que Michael
Michael se aprovechó de mí. Puedes intentarlo, pero tengo las pruebas. No tienes nada sin mi madre. Eso me confirmó lo que ya sabíamos. Mi madrastra era el pilar, la arquitecta de toda la traición. Sin ella, Sara no era más que una pieza rota. ¿Y crees que ella podrá salvarte? Ella me protegerá. Siempre lo ha hecho. Hasta que vea que también la vas a hundir. La dejé ahí. Esa misma noche, actuando en las sombras, dejamos una copia del vídeo en un sobre anónimo. Lo deslizamos sigilosamente sobre el escritorio de mi madrastra, sabiendo que ella solía revisar su correo a medianoche. La anticipación nos carcomía. Sabíamos que lo vería y que no podría soportar la verdad. A la mañana siguiente, los gritos nos sacudieron. Sara lloraba desconsoladamente en la cocina. Mi madrastra la había abofeteado, sin importar quién la viera. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Te dije que borraras las grabaciones. ¡Te lo advertí!, exclamaba, con la voz cargada de furia. Sara, entre sollozos, solo podía repetir: no sabía que me estaban grabando. Pues ahora lo saben todos, replicó mi madrastra, señalando a mi padre y a mí. Mi padre intervino, su voz resonando con una autoridad que nunca antes le había escuchado. ¡Ya basta! Esto se acabó. La miró con una expresión de decepción que jamás le había dirigido. Tú destruiste esta familia y yo lo permití. Ese día, nuestra casa se dividió. Mi madrastra se encerró en su cuarto, sumida en su propio infierno. Sara también se refugió en su habitación, enfrentando las consecuencias de sus actos. Michael y yo, por fin, estábamos listos para el lunes. La verdad estaba expuesta, pero aún faltaba el golpe final, el más importante, el que sería público. El día del juicio. El lunes, a las 8:30 de la mañana, llegamos al juzgado. Michael, impecable en su traje oscuro, y yo, serena en un sencillo vestido de maternidad color marfil. No había espacio para teatralidades, solo para la verdad. Al cruzar las puertas del tribunal, sentí el peso de todos los meses vividos caer sobre mis hombros. La tensión, las mentiras, los juegos mentales, los intentos de manipulación. Todo conducía a este momento. Sara ya estaba allí, sentada junto a su abogado. Su rostro, cuidadosamente maquillado, intentaba proyectar una vulnerabilidad que no sentía. En sus manos sostenía una carpeta rosa, como si quisiera simular la imagen de una madre esperanzada. Mi madrastra no la acompañaba, una ausencia estratégica, sin duda. Desde la explosión en casa, su lealtad a la causa de su hija se había desvanecido, quizás por miedo, quizás por conveniencia. A mi lado, Michael era mi roca. Frente a nosotros, nuestro abogado, firme, experimentado y con todos los documentos en orden. La jueza, una mujer mayor de voz pausada pero firme, entró en la sala. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Iniciamos la audiencia preliminar en el caso de presunta paternidad entre la parte demandante, la señorita Sara Martínez, y el demandado, el señor Michael Taylor, declaró la jueza. Las formalidades transcurrieron con rapidez. Los argumentos iniciales fueron presentados. Sara alegaba haber tenido una relación consensuada con Michael, que había ocurrido en un momento de crisis matrimonial entre él y yo. Según su declaración escrita, él la buscó y, aunque se arrepintió después, el resultado fue su embarazo. El señor Taylor se aprovechó emocionalmente de mi cliente, dijo su abogado, y ahora, al saber que hay un niño en camino, pretende desentenderse con una narrativa absurda. Michael ni siquiera reaccionó, solo me tomó la mano. Entonces llegó nuestro turno. Nuestro abogado se levantó con calma y comenzó a hablar. Mi representado niega categóricamente haber tenido una relación con la señorita Martínez, pero más allá de sus palabras, hemos venido con pruebas documentales, electrónicas y testimoniales que demuestran no solo la falsedad del reclamo, sino la existencia de un plan fraudulento diseñado para extorsionar y dañar su imagen personal y profesional. La jueza arqueó una ceja. ¿Tiene pruebas de ese supuesto plan? Nuestro abogado colocó sobre la mesa una carpeta negra, vídeos, capturas de pantalla, transcripciones, todo verificado, incluyendo un vídeo donde la señorita Martínez realizaba un acto que no requería descripción, pero que implicaba la manipulación de un objeto perteneciente al demandado, con la clara intención de inducir embarazo sin consentimiento. Sara palideció. Eso es mentira. Eso no prueba nada. Señorita Martínez, guarde la compostura, ordenó la jueza. No tienen derecho a grabarme. Eso es invasión de privacidad. Su conducta en la grabación ocurre dentro de una propiedad privada, en una habitación que no le pertenece, sin autorización del dueño, respondió nuestro abogado. Legalmente, el material es admisible, y si la sala lo permite, podemos proyectarlo. La jueza asintió. El vídeo comenzó. No era largo, apenas 1 minuto, lo suficiente para mostrar lo necesario. Sara en su habitación, sola con el sobre, su gesto de triunfo, su voz diciendo: ya quiero ver su cara cuando se entere que le di un hijo a su esposo. Silencio total. Cuando terminó, la jueza mantuvo el rostro neutro. ¿Tiene algo más que agregar? Nuestro abogado asintió. Sí, la declaración jurada del padre de la señora Taylor, quien confirma haber presenciado actitudes sospechosas y haber sido consciente del plan, así como la implicación de la madre de la señorita Martínez. El documento fue leído. Mi padre había cumplido su palabra. Su testimonio añadía contexto, respaldo emocional y moral. Sara no pudo más. Esto es un montaje. Él me quería. Él me miraba. Siempre me sonrió. Michael por fin habló. ¿Sabes qué es lo más triste, Sara? Que ni siquiera entiendes lo que hiciste. Pensaste que podías construir una familia sobre una mentira, pero todo lo que hiciste fue destruirte a ti misma. La jueza se aclaró la garganta. Con base en la evidencia, esta sala encuentra motivos suficientes para considerar
considerar inválida la demanda de paternidad. Se ordena realizar una prueba de ADN tan pronto como el bebé nazca. Además, se remite copia del caso a la Fiscalía de Familia para investigar un posible delito de fraude reproductivo. El mazo cayó. Sara rompió en llanto. No uno suave, sino uno agudo, histérico. Esto no puede terminar así. Tú eras mío. Michael, siempre lo fuiste. Ella no te merece. Los oficiales de la sala intervinieron. La sacaron mientras gritaba mi nombre, mientras se aferraba a una ilusión que ya no tenía forma. Salimos en silencio. Michael me abrazó antes de subir al auto. Se acabó, me dijo. No, le respondí. Aún falta. Aún no nace ese bebé. Y cuando nazca, sabremos toda la verdad. Miré el cielo. Respiré hondo. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra no terminaba ahí. La larga espera. Pasaron semanas desde la audiencia. El escándalo se fue apagando con el tiempo. No porque la herida sanara, sino porque todos conteníamos el aliento, esperando una sola cosa, el nacimiento del bebé. Sara se había recluido. No salía de su habitación. Apenas comía y evitaba cualquier contacto con la familia. Desde la derrota judicial, su mundo había comenzado a desmoronarse. Su madre, mi madrastra, había optado por el silencio. Una retirada táctica tal vez, pero lo cierto era que la mujer que antes era fuego y veneno, ahora solo era sombra. Mi padre, por su parte, intentaba compensar su pasado. Nos ofrecía apoyo con discreción, como alguien que sabe que sus errores no pueden borrarse, pero quiere al menos no repetirlos. Michael y yo habíamos vuelto a nuestra casa, rodeados de seguridad, con un círculo cerrado de amigos y familiares confiables. Mi embarazo avanzaba en silencio, acompañado de serenidad y algo de miedo, porque aunque todo parecía bajo control, yo sabía que Sara no era alguien que aceptara perder. Y tenía razón, la verdad revelada. El día llegó, un martes por la madrugada. Recibimos la llamada desde el hospital. Sara había entrado en labor de parto. Había llegado sola en un taxi y se había negado a dar muchos detalles. Los médicos la atendieron sin demora. Era evidente que no tenía a nadie más. Michael y yo decidimos ir, no por compasión, no por solidaridad, sino porque sabíamos que en cuanto naciera ese niño, todo cambiaría. La prueba de ADN se haría al momento. La jueza había dejado la orden firmada y el hospital estaba informado. A las 5:46 de la madrugada, una enfermera salió de la sala de parto y nos dio la noticia. Ha nacido un niño estable. Madre y bebé están en observación. ¿Cuándo se tomará la muestra genética?, preguntó Michael. En unos minutos. Tenemos instrucciones judiciales. Todo está bajo control. Respiramos aliviados. No había vuelta atrás. A las 11:20 de la mañana, llegó el sobresellado. El laboratorio del hospital se había dado prisa. Yo lo tomé con manos temblorosas. ¿Quieres que lo lea yo?, preguntó Michael. Negué con la cabeza, rompí el sello, deslicé la hoja y leí. Aquí tienes una reescritura del texto en español, adaptada para YouTube, con un enfoque en la narrativa y eliminando cualquier elemento problemático, manteniendo la esencia original, o el giro inesperado del destino. El resultado de la prueba de paternidad era innegable, 0.0%. Michael no era el padre biológico del bebé. Cerré los ojos, no por sorpresa, sino por el inmenso alivio que sentía al confirmar lo que en el fondo ya presentíamos. Michael me envolvió en un abrazo reconfortante. Se acabó, murmuró, pero ambos sabíamos que la historia apenas comenzaba. Una hora después, mientras recogíamos nuestras cosas, una enfermera se acercó. La paciente Sara Martínez quiere hablar con ustedes, dijo. ¿Está en condiciones?, pregunté con cierta cautela. La enfermera asintió. Insiste. Dice que es urgente y está muy alterada. Michael y yo intercambiamos una mirada. Vamos, dijimos al unísono. Al entrar en la habitación, Sara estaba pálida, con el cabello revuelto, aferrando al bebé. Su mirada nos escrutaba, una mezcla extraña de odio y necesidad. Ya sé que no es tuyo, Michael, dijo, su voz apenas un susurro. No necesitas repetirlo, respondí con una frialdad que no pude disimular. Entonces, ¿por qué querías vernos? Sara tragó saliva con dificultad. Porque no sé quién es el padre. Michael la miró incrédulo. ¿Cómo que no sabes? La confesión de Sara nos dejó helados. No lo sé. Usé varias muestras. Repetí la última palabra. Horrorizada. ¿Varias? Ella asintió. Durante esas semanas no sabía cuál era la correcta. Pensé que era tuya, Michael. Pero también había otra. ¿Otra? ¿De quién?, la interrogó Michael. Sara desvió la mirada hacia la puerta, como esperando que alguien apareciera. Del jardinero. Michael y yo nos miramos, sin saber si reír o llorar ante la absurda revelación. ¿Estás diciendo que este bebé podría ser del jardinero? No lo sé, admitió Sara, con los ojos llenos de lágrimas. Pero necesito ayuda. Me acerqué lentamente, mirándola a los ojos. ¿Ayuda? ¿Para qué? Su voz se quebró. No tengo a nadie. Mamá se fue. Papá murió hace años. Ustedes son mi única familia. Después de todo lo que nos había hecho, ¿tenía el descaro de pedirnos ayuda? Sara bajó la mirada, avergonzada. Sí, porque estoy sola. En ese instante, por un segundo, vi más allá de la rival, de la traidora. Vi a una mujer rota, alguien que había arruinado su vida por ambición, por odio, por el miedo a ser nadie. Y aunque el perdón aún no llegaba, no pude ignorar la imagen de ese niño dormido en sus brazos. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé, respondió. Te van a investigar. Podrías perderlo. Lo sé, dijo ella. Y si lo pierdes, quiero que tú lo cuides. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué dijiste? Si me lo quitan, quiero que tú lo críes, que no crezca como yo. Michael me tomó del brazo, como conteniéndome. ¿Estás pidiendo que adoptemos a tu hijo?, preguntó incrédulo. Sara asintió, las lágrimas surcándole las
mejillas. Sí, un silencio denso llenó la habitación. No sabíamos qué responder. Un secreto escondido en el ADN. En ese preciso momento, mi teléfono sonó. Era mi ginecóloga. Gigi, tengo tus últimos resultados. ¿Tienes un momento? Sí, claro, ¿todo bien? Respondí, tratando de sonar tranquila. La pausa al otro lado de la línea me heló la sangre. Hay algo que necesito explicarte con calma. ¿Estás sola? Mi mirada se clavó en Michael y supe que lo que venía cambiaría todo de nuevo. Mi cuerpo se quedó inmóvil. La voz de la doctora continuó, suave pero cargada de tensión. Gigi, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué ocurre? Necesito que vengas cuanto antes. Tus resultados muestran algo inusual. ¿Está en riesgo el bebé? Pregunté, el miedo apoderándose de mí. No, el bebé está bien, pero hay algo que debes saber y no puedo explicártelo por teléfono. ¿Tan grave es? No es grave, pero es delicado. Te espero en 1 hora. Colgué. Michael me miró de inmediato. ¿Qué dijo? Tengo que ir al consultorio. Dice que hay algo extraño en mis análisis. ¿Algo sobre el bebé? No exactamente, pero insistió en que fuera sola. Entonces voy contigo. Nos despedimos de Sara sin decir una palabra más. El pasillo del hospital nos recibió con ese silencio frío que solo se rompe con pasos apurados y voces bajas. 1 hora más tarde, estábamos sentados frente a la ginecóloga. Gracias por venir. Gigi, comenzó con voz pausada. Antes de decir nada, quiero que sepas que tú y el bebé están bien, no hay peligro. Luego, sacó una hoja. En tus análisis hay un marcador genético extraño. Al principio pensé que era un error del laboratorio, pero lo confirmé con otra muestra. ¿Qué clase de marcador? Pregunté. La doctora me miró directo a los ojos. Tienes un tipo muy raro de quimerismo genético, lo que significa que, técnicamente, llevas en tu cuerpo el ADN de un hermano o hermana que no llegó a desarrollarse. Un gemelo absorbido, por decirlo así. ¿Qué? Mi mente luchaba por procesar la información. Lo sé, es raro, pero más raro aún es que el bebé que estás esperando no solo tiene tu ADN, también comparte una parte genética con tu media hermana. Michael se tensó. ¿Qué está diciendo? La doctora tragó saliva. Estoy diciendo que, genéticamente, el bebé que estás esperando es tu hijo, pero también podría considerarse, técnicamente, sobrino de Sara. Eso no tiene sentido, dije, tratando de comprender. No desde la biología simple, pero en casos muy raros, el material genético de un gemelo no nacido puede mezclarse con el de la madre y afectar incluso sus propios hijos. Es extremadamente raro, pero ocurre. Mi mente giraba. ¿Y eso cambia algo? No, legalmente no, pero quería que lo supieras porque puede generar confusión si algún día se hace un análisis genético simple. Solo tú puedes decidir si contarle esto al niño cuando crezca. Michael respiró hondo. Entonces no hay problema con la paternidad. No, Michael es el padre, totalmente. El bebé es de ustedes, pero genéticamente tiene una huella antigua, una sombra, algo que pertenece a otra historia, a otra vida. La decisión y el nuevo comienzo. Salimos del consultorio en silencio. En el auto lloré, no por miedo, no por culpa, sino por lo extraño que es el destino. Cómo a veces la vida guarda secretos incluso dentro de uno mismo. Y cómo a pesar de todo, algo bueno puede nacer del dolor. ¿Quieres que le digamos a Sara? Preguntó Michael. No, no aún. Ella ya tiene suficientes fantasmas. ¿Y tú estás bien con esto? Sí, porque este niño no es de ella, es nuestro, solo nuestro, y vamos a protegerlo. Durante las semanas siguientes, todo se fue reacomodando. Sara perdió la custodia del bebé tras una evaluación psicológica. Sus episodios inestables, sumados al intento de fraude, la convirtieron en una madre no apta temporalmente. El bebé fue entregado a un centro de cuidado transitorio hasta que se decidiera su situación legal. Entonces, recibimos la llamada. La madre biológica ha hecho una solicitud, dijo la trabajadora social. ¿Qué solicitud? Pregunté. Quiere que ustedes lo adopten. Michael y yo nos miramos. No lo decidimos en ese momento. Nos dimos 3 días en los que recordamos cada instante de esta historia, cada traición, cada herida, pero también cada gesto de verdad, cada paso que nos llevó hasta aquí. El 4º día fuimos al centro. Allí estaba el bebé, dormido en una cuna blanca, pequeño, inocente, ajeno a todo el dolor que lo había rodeado. Lo tomé en brazos. Hola, le susurré. Soy Gigi. Michael se acercó, le acarició la cabeza. Y yo soy Michael. Si tú quieres, le dije, podemos ser tu familia. El bebé abrió los ojos y nos sonrió. 5 años después, vivo en una casa luminosa con un niño que corre por el jardín y se lanza a mis brazos cada tarde. Michael sigue siendo mi roca. Fuerte, silencioso, lleno de amor. Sara está en tratamiento. No la veo, pero recibe cartas. A veces escribe, a veces no. No la odio, no la justifico. Pero entendí que el odio es una carga que uno no debe heredar. Nuestro hijo, sí, nuestro, tiene derecho a una vida sin rencor, sin secretos. Y algún día, cuando tenga edad, le contaré esta historia con verdad, con amor y con orgullo. Porque la guerra no me destruyó, me hizo madre. Y eso nadie me lo quitará jamás.